Bueno, este es un video en respuesta al trabajo práctico número 1 de la materia Introducción a la Economía del profesor Hernán Bergstein. El grupo está compuesto por Camila Godoy. Fiorella Facciola. Y Nahuel Barral. Durante el desarrollo del video vamos a tratar temas como el análisis de los acuerdos de precios con el sector privado, la elasticidad cruzada en la demanda y la apertura del mercado internacional de insulina. Iniciamos con el análisis de acuerdos de precios con el sector privado. En los años 2004 y 2022, el gobierno argentino utilizó de manera recurrente los acuerdos de precios con el sector privado como recurso para combatir la inflación, ya que carecían de herramientas directas para intervenir en el proceso de formación de precios en los mercados. Esta política consistía en negociar con empresas productoras y cadenas de supermercados para fijar o limitar el aumento de precios de productos de consumo masivo. Aunque en Argentina estos controles se toman desde 1952, en este periodo tomó como una forma más sistemática y se le puso un nombre propio. Para esto elegimos el Programa de Precios Cuidados, que fue una iniciativa del Ministerio de Economía lanzada en diciembre de 2013 y puesta en acción el 6 de enero de 2014 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, con el objetivo de contener los aumentos de precios en la canasta básica alimentaria. Este acuerdo consistió en un acuerdo de precios voluntarios entre representantes de las principales cadenas de supermercados y proveedoras de productos de consumo masivo del país y el Estado Nacional, donde se comprometieron a vender al consumidor final los productos a un precio único y constante. Esto permitió desde un abordaje astuto que proponía beneficios cruzados, ya que las grandes marcas podían vender más a medida que se difundía la propaganda, conectar distintos eslabones de la cadena de valor. Este programa estuvo vigente hasta fines del 2022. Bueno, la fuente de esta información fue sacada de un artículo de Página 12, ¿sí? Que está linkeada eh, en este link, justamente. Este justamente es un ejemplo concreto de la intervención pública del mercado. Los acuerdos de los precios fueron una herramienta recurrente en Argentina porque en su momento el Estado contaba con escasas herramientas jurídicas e intervención directa en la formación de precios. Mediante la microeconomía, sabemos que fijar un precio por debajo del equilibrio genera desequilibrio y escasez. Y gracias a la macroeconomía podemos entender que la inflación tiene causas estructurales que los acuerdos de los precios no resuelven, como el déficit fiscal, emisión monetaria y tipo de cambio. Eh, Esta es una herramienta de alivio transitorio y no es una política de estabilización. Claro. Bueno, debatiendo entre nosotros, ¿sí? Eh, Establecimos cuáles son las ventajas y desventajas. Y bueno, yo les voy a contar cuáles son esas mismas. Ventajas. Si ya que con esta operatoria se estabilizaron los precios por un corto plazo en el que protegían a los consumidores de grandes aumentos y proporcionaban información del precio de los productos mediante una guía de precios. ¿Sí? Digamos, estaba, como vemos ahí en la imagen, había una lista de marcas y de productos con determinados precios y los comerciantes tenían que respetar esos precios en todos los lugares del país, ¿sí? Esto trajo otro beneficio que tiene, ¿sí? Es que este control de precios también podría llegar a servir en los casos de monopolio, si fuera el caso, ¿no? Porque, bueno, en el monopolio no existen los competidores y sería necesario que se intervenga para hacer un control y más si es un producto de alta demanda, de alta necesidad, vendría a ser. Bueno, desventajas. Esta gestión
ponía exclusivamente el foco en el precio final del producto, sin analizar los costos y los márgenes involucrados a lo largo de toda la cadena productiva del mismo. Por ende, los inversionistas prefieren dedicarse a otras producciones o rubros más libres. Directamente no les conviene, sería el resumen. Si no pueden sacar la ganancia que ellos necesitan para sostener su negocio, no les conviene producir, con las maquinarias que tienen, van a preferir producir, diversificar lo que están en los productos que generan y armar otros que no estén en la lista de precios cuidados. Bueno, entonces los productores no producen porque no pueden vender a un precio real. Cuando el Estado impone el precio sobre un producto, se achica el margen de ganancia y prefieren no producir a que ir a pérdidas o a un mínimo de ganancias que solamente les alcance para cubrir los gastos mínimos necesarios de la empresa. Esto sumado a que aumenta la demanda de estos productos por su bajo precio. Esto lleva a la escasez de esos productos en los mercados y esto lo vimos mucho en las noticias en esos tiempos cuando había precios cuidados, en la foto de las góndolas vacías de esos productos. O ibas al mercado a buscar estos productos de primera necesidad y los de precio cuidado eran los primeros que desaparecían, justamente por la escasez. ¿Sí? Además, otra desventaja es que hay pocas posibilidades para estas empresas el poder seguir invirtiendo en el negocio, mejorar, dar más puestos de trabajo, ampliar quizás las fábricas, mantenimiento de las máquinas, inversión en nuevas tecnologías o nuevos productos que quizás todavía no se venden en el país. Bueno, si hay un límite en las ganancias que la compañía tiene, no le dan posibilidades de crecimiento a la empresa y por lo tanto también crecimiento para los empleados, porque podrían contratar a más empleados y además darle un producto de mejor calidad a la gente. Bueno, con esto cerramos lo que son las ventajas y desventajas. Seguimos con el punto número 2. Bueno, en el punto número 2 vamos a calcular la elasticidad cruzada, ya que relaciona dos bienes distintos. Por un lado, los carretes y por otro lado, las cámaras digitales. Este se utiliza cuando se busca medir la sensibilidad de la demanda de un producto frente al cambio del precio de otro bien relacionado. En otras palabras, podemos decir que busca medir la variación porcentual de la demanda de un producto frente al cambio de la variación porcentual del precio. Como intervienen estas, son dos bienes diferentes y intervienen estos dos conceptos explicados, les corresponde aplicar la elasticidad. Este punto plantea que ante una disminución del 25% de las cámaras digitales, la facturación o la demanda de los carretes bajó un 40%. Así que tendríamos que dividir el 40% de la variación de la demanda de los carretes sobre el 25% de la disminución de los precios de las cámaras digitales. Este mismo da un resultado de un 1,6, por lo que podríamos decir que por cada 1% que varía el precio de las cámaras digitales, la demanda de los carretes disminuye un 1,6 en el mismo sentido. Por lo que también podemos afirmar que la demanda de los carretes es bastante sensible ante el cambio del precio. Como el resultado es mayor a cero, podríamos decir que estamos hablando de bienes sustitutos. El punto 3 se trata de la apertura del mercado internacional de la insulina. En este punto se trata de que un gobierno nos solicita estudiar la siguiente situación. El país en cuestión actualmente se encuentra en autarquía, que quiere decir que está cerrado al comercio internacional y que solamente se sustenta con productos del mercado interno. En este caso, el producto a estudiar es la insulina, ya que en el mercado interno ya existe un punto de equilibrio que es mayor
al precio internacional de la insulina? En este gráfico analizamos el mercado de la insulina previo a la apertura del mercado internacional. En él podemos ver en azul la curva de la demanda, acá la pusimos con D0, la cual refleja las cantidades demandadas del producto dependiendo del precio. Mientras más bajo sea el precio, más cantidades se va a demandar. En naranja tenemos la curva de oferta que refleja las cantidades de producto que los productores están dispuestos a ofrecer en los distintos precios. Mientras más bajo sea el precio, menos cantidades van a ofrecer, ¿sí? Y viceversa. Si más alto el precio, más cantidades van a ofrecer. El punto de equilibrio está determinado por el punto donde la curva de oferta y la demanda se cruzan. Ahí la vemos con la E0, ¿sí? Ese es el punto de equilibrio, y lo tenemos también marcado con línea puntuada, el precio de equilibrio y abajo las cantidades en equilibrio. En este punto no existe exceso de oferta ni de demanda, es decir, están en completo equilibrio. Los oferentes van a ofrecer ciertas cantidades y esas mismas cantidades son las que los demandantes van a demandar, ¿sí? No va a sobrar de ningún lado, por decirlo de alguna manera. Em, no habría escasez de productos ni tampoco un exceso de la demanda. Bueno, en el inciso B se va a analizar si existe algún tipo de exceso de demanda o de oferta una vez que se abre el mercado internacional, ¿no? Que ingresan insulinas del mercado externo. Ante la apertura de este mercado internacional, que tiene los precios más bajos, el precio del mercado de la insulina de este país va a bajar por las fuerzas que ejerce este mercado externo, ¿no? Este precio será determinado por el precio de la insulina en el mercado externo, que es menor. El precio del mercado internacional hará que haya un desequilibrio, o sea, un exceso de demanda. Es decir, que ante la baja de precios habrá más cantidades demandadas de lo que el mercado está dispuesto a ofrecer. Eso también se llama escasez. Esta situación hará que suba el precio de la insulina y se genere un nuevo punto de equilibrio que estará por debajo del precio de equilibrio inicial. Acá se ve muy bien representado en el gráfico por la PE0 y PI. Lo que hay en el medio es este exceso de demanda una vez que se abren los mercados externos. En el punto C, pide que se muestre gráficamente cómo se modifican los excedentes del consumidor y del productor una vez que se permite el comercio internacional de estos medicamentos. Para definir mejor los conceptos, el excedente del consumidor es la suma de las diferencias entre el precio máximo que un consumidor está dispuesto a pagar por un bien y lo que efectivamente paga, es decir, el precio de equilibrio. Por otro lado, está el excedente del productor, que es la suma de las diferencias entre el precio mínimo al que el productor está dispuesto a vender y el precio que realmente recibe, que se representa por encima de la curva de la oferta y por debajo del precio del equilibrio. ¿Sí? Bueno, acá tenemos el primer gráfico de la izquierda representa el mercado antes de la apertura y el de la derecha después de la apertura, ¿sí? Y tenemos un cuadro donde podemos visualizar con las letras A, B, C y D correspondiendo a los colores del área de los excedentes, para poder ver la variación que hubo antes y después, ¿sí? Em, bueno, en el estado de autarquía, donde no estaba en la apertura, tenemos el área en A, tenemos el área del excedente del consumidor. El excedente del productor sería la suma de B y C, en rosa oscuro y verde, y el excedente total es la suma de esos tres, ¿sí? Bueno, con la apertura del comercio internacional hay otra variable que se suma que es la letra D que representa las importaciones. Ahora, ¿por qué agregamos nosotros las importaciones? Como dijimos, hay un descenso de precios
por lo tanto hay escasez. Y se necesita entonces el comercio, perdón, de las importaciones para suplir esa demanda que no está resuelta, ¿sí? Entonces, bueno, eso lo cubren las importaciones. Bueno, en la apertura de comercio internacional tenemos entonces el excedente del consumidor va a estar conformado por el área A, B y D. Entonces vemos la variación que del excedente se sumó B y D, o sea que aumentó considerablemente el excedente del consumidor. El excedente del productor con el comercio internacional se redujo. En vez de B y C, ahora tenemos solamente C, se restó B. El excedente total, A, B, C y D, o sea que se sumó el factor de las importaciones, que representa con amarillo. Bueno, el análisis sería el siguiente, ¿no? Los consumidores son los grandes beneficiados, ya que ahora pueden adquirir el bien, es la insulina, a un precio más bajo y en mayor cantidad, ¿sí? Esto expande significativamente el excedente del consumidor. Hay una pérdida para los productores locales, ¿sí? Los fabricantes nacionales ven disminuido su bienestar y al enfrentarse a una competencia más barata deben bajar los precios y reducir el volumen de ventas, lo que contrae el excedente del productor. Pero, sin embargo, a pesar de que hay una pérdida para los productores, se considera que hay un bienestar social total, ¿sí? A pesar de esta pérdida, la teoría económica sostiene que existe una ganancia neta de bienestar para la sociedad. Y esto ocurre porque el incremento del beneficio de los consumidores es cuantitativamente superior a la pérdida de los productores locales. Bueno, otro análisis que podemos hacer em, es que la suma acá lo podemos ver también en otro gráfico, si voy a correr esto para acá para que lo podamos ver, em, es que la suma del excedente del productor y del consumidor es mayor luego de la apertura, ¿sí? A pesar de la pérdida de los productores, la teoría económica entonces sostiene que hay una ganancia neta de bienestar para la sociedad. Esto lo remarco porque es muy importante, ¿sí? En conclusión, la apertura comercial con un precio externo menor funciona como un mecanismo que aumenta la riqueza total de la sociedad, utilizando las importaciones para satisfacer las necesidades del mercado interno, que el mercado interno no puede cubrir tan eficientemente por sí solo, que era lo que estuvimos hablando anteriormente. Bueno, de esta manera cerramos este trabajo práctico, estas explicaciones, y espero que haya sido gustoso para todos los que están mirando. Muchas gracias.